¿Cómo están, amantes de la cultura? Me encuentro aquí con Álvaro Mejía en el Parque Domodossola. Otra vez esta palabra. Sí, dale. Me encuentro aquí en el Parque Domodossola. Dale. ¿Cómo están, amantes de la cultura? Me encuentro aquí en el Parque Domodossola, aquí en Miraflores, y me encuentro con alguien muy especial, Álvaro Mejía. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias por la invitación en tu canal. Y como pueden ver atrás tenemos el busto de Pedro Paulet y vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Pedro Paulet para enriquecer aún más el video que hice anterior, no sé si lo habrán visto, sobre Pedro Paulet, y Álvaro nos va a contar un poco cómo así se interesó por la vida de Pedro Paulet, cómo llegó a apasionarse a tal punto de convertirse, según creo yo, en la persona que más sabe sobre Pedro Paulet aquí en el Perú. Eso es lo que yo creo. Bueno, sí, en realidad yo soy comunicador, estaba buscando un tema para una película y me crucé con la historia de Paulet y me puse a investigar, y a falta de gente que me pudiera contar sobre Paulet, porque era un desconocido, me puse a investigar yo mismo y me fui a la Biblioteca Nacional y a diversas bibliotecas. Conocí a la hija de Paulet, que falleció en el año 2015. Ella me proporcionó alguna información, pero luego yo complementé, y en realidad la obra de Paulet está dispersa por muchas partes del mundo. Entonces Internet también ha sido una buena herramienta y había que profundizar en la historia del Perú para poner en contexto todos estos datos, ¿no? La historia del Perú y la historia universal, en realidad, porque Paulet era un peruano cosmopolita que vivió en muchas partes del mundo y tenía ideas de avanzada, ¿no? Es cierto que Pedro Paulet, aparte de ser un gran científico, tenía la capacidad de dedicarse a varias cosas, ¿verdad? Sí, efectivamente, Paulet era, dicen algunos, como un sabio del Renacimiento, un sabio multidisciplinario, ¿no? Tú hablas de polímatas. Polímatas, sí. Sí, era un tipo que sabía de todo. En Arequipa, en la UNSA de Arequipa, la Universidad Nacional San Agustín, él obtuvo el bachillerato de Ciencias y Letras. De niño, dice su primo Mostajo que parecía que iba a ser un gran artista, pero la creatividad lo llevó por el lado de la tecnología, de la investigación científica, si uno quiere. Y bueno, también quiso ser sacerdote, en fin, un tipo que sabía de mucho y tenía muchos intereses. Cuando hablo de esta capacidad de Paulet de pensar en volar, ¿no? Y luego los dibujos, acaban de aparecer en internet sus acuarelas. Sí. Entonces uno dice, mira cómo este hombre tenía esta cualidad de incursionar en varios campos, ¿no? Campos que a veces parecen contradictorios, pero que no lo son, ¿no? En realidad es parte de las humanidades. Además, ¿no? Como estudió Ciencias y Letras, abarca todo. Ciencias es todo, letras es todo, y está ahí, efectivamente, con todo el derecho de ser un polifacético, un polímata en toda su letra, ¿no? Exactamente. Vamos a sentarnos para seguir conversando. Ya. ¿Es cierto que Pedro Paulet fue reconocido por la NASA o algo así? ¿Tiene algo que ver Pedro Paulet con el lanzamiento de las misiones Apolo y la llegada del hombre a la Luna? Sí, claro. Paulet murió en el año 45 sin ver reconocidos sus inventos. Lo que él había hecho funcionar hacia 1900 en la Universidad de París, hoy conocida como la Sorbona, fue un motor espacial, un motor de combustible líquido. En el espacio no hay oxígeno para la combustión. Claro. Digamos que un motor de automóvil tiene la gasolina y el aire, ¿no? Y se genera la combustión. En el espacio no hay oxígeno, entonces el motor de Paulet tenía dos sustancias que eran los propelentes, que uno es la gasolina y el oxidante era el tetraóxido de nitrógeno. Paulet ya estaba muerto, pero a fines de los años 50 la NASA ya existía y redescubren el tetraóxido de nitrógeno. Dicen, este es el mejor oxidante. Pero Paulet ya lo había descubierto antes. Ya lo había descubierto, ya había escrito de eso, ¿no? Él dirigió una carta explicando con detalles sus inventos. Ahí habla del tetraóxido de nitrógeno. Y hasta ahí pasó desapercibido, aunque en los años posteriores a esa carta, los alemanes ya estaban experimentando con el tetraóxido de nitrógeno.
hasta ahí todavía los vuelos espaciales estaban un poco lejos, ¿no? De la Sociedad Astronáutica Alemana, que es de los años 30 más o menos, Ya. va a salir Wernher von Braun, un jovencito, chico genio. Él va a hacer los misiles para Alemania en la Segunda Guerra Mundial y ¿qué ocurre? Que los americanos y los rusos querían capturar a von Braun. Ah, sí, ¿por qué? Claro, porque él es el que estaba produciendo las bombas volantes, estos Ya. misiles. ¿Y qué cosa hace von Braun? Von Braun dice, ¿qué hago? ¿Me rindo a los rusos y me mandan a un campo de concentración? ¿O me rindo a los americanos y luego consigo un buen sueldo? ¿No? Claro, Negociando. Tienes que escoger, ¿no? Claro. Y entonces él con su grupo de científicos hacen todo un viaje, incluso hasta hay una película de eso, y hasta encontrarse con las tropas americanas. Y se rinde. Se los llevan como prisioneros de guerra, pero en Estados Unidos pasa lo siguiente. Incluso en el Congreso de la República de Estados Unidos empiezan a discutir si deberían incorporar a estos prisioneros a su programa espacial, porque los rusos les estaban ganando. Claro, pero eran prisioneros. Eran prisioneros. Claro, pero no. ¿qué hacen? Les limpian el pasado. Claro, y mediante una campaña propagandística, por ejemplo, asocian a von Braun, y tú puedes encontrar en internet fotos, con Walt Disney. Ya. Y entonces von Braun se convierte en un divulgador científico. Él y Walt Disney hacen programas de televisión, etc. Von Braun había sido del ejército nazi, tiene fotos con su uniforme nazi, pero era un genio. Entonces Estados Unidos privilegia eso Y lo usa, ¿no? y lo usa. A su favor. Y cuando en el año 69 el módulo lunar aluniza, en sus motores utiliza tetraóxido de nitrógeno, Que inventó. que era lo que había descubierto Paulet. Descubierto, Pedro Paulet. Exacto. Descubierto. Eso Eso ocurrió el 16 de julio del 69. Ese fue el O el lanzamiento. 20. El 20 y el 20 Eso alunizaron. fue, o sea, hace poco, estamos grabando esto un 26 de julio, Así es. hace 6 días de la grabación de este video, llegó por primera vez el hombre, pero hace 50 años. Hace 50 años. O sea, son como las bodas de oro de la llegada del hombre. Exactamente. Respecto a este tema, yo quería preguntar más bien, ¿cómo se puede lidiar con personas que no creen en el alunizaje, en la llegada del hombre a la luna? Porque siempre tenemos amigos, ¿no? Y a veces yo estoy conversando con patas, ¿no?, de ese tema, y siempre hay alguien que dice, no, nunca llegó a la luna, es mentira, todo se fue filmado por un estudio de Hollywood, no sé. La gente habla así a veces y hay gente que cree esto, así lo cree como que no existió nunca. Están seguros, no están con la certeza. Claro. ¿Cómo podríamos lidiar con estas personas o hacerles entender que eso fue una realidad? Mira, yo no soy especial. Yo soy especialista en Paulet, Ya. no en la llegada del hombre a la luna, pero he conversado con bastantes ingenieros que me han explicado detalle por detalle cómo desmontar todas estas acusaciones que se hacen de que fue un montaje, ¿no? Claro. Y vaya, es para sacarse el sombrero cómo son tan analíticos. He leído no hace mucho que se está haciendo un documental en la que un cineasta va a desmontar cada uno de los argumentos. Digamos, ya este documental es para el público común, ¿no? Sí. Una de las cosas que yo rescato, porque he leído bastante de esto, es que los mismos rusos, a los cuales les hubiera convenido decir Estados Unidos ha mentido, nunca dijeron eso, Claro. ¿no? Y bueno, hay gente que dice sí porque se ven las sombras o porque, no sé... Hay detalles, ¿no? Por ejemplo, la bandera que está flameando y debería estar caída. Claro. Eso, por ejemplo, tiene una explicación. Sabiendo que la gravedad es bien baja y que no hay viento, si quieren colocar una bandera, pues tienen que colocarla con doble asta, uno vertical y otro horizontal. O sea, es así. Exactamente. De tal manera que la bandera siempre va a estar colgada del mástil, que es, o sea, tiene un travesaño. Exactamente. Voy a poner una foto de repente ahora. Tiene un travesaño y ahí la bandera está. Sí. Entonces parece que flamea, pero no está flameando. No está Igual flameando, no ven claro. estrellas, también dicen que no ven estrellas, pero eso es un efecto de la exposición de la luz del sol, ¿no? Sí, es complejo, ¿no? Yo Sí. no me atrevería a dar los Yo he argumentos. visto videos de personas que han hecho videos especiales para refutar cada cosa que dice la teoría conspirativa del que niega el alunizaje, ¿no? Y también dice que ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? Yo digo, pues sí hemos vuelto a la Luna 6 veces más, ¿no? Exactamente. Misión Apolo 12, Apolo 14, 15, 16, hasta 17, ¿no? El Apolo 13 creo que fue un fracaso. Fue una misión fallida. Fue una sí. misión fallida, Hay ¿no? una película de eso.
Ah, ya no sabía una película. Sí, que la dirige el que hacía de Richie Cunningham en Días Felices. Ajá. Ahorita se me va su nombre, pero bueno, Ya, él la dirige, ¿no? Y luego de esto, el hombre ya no ha vuelto a ir a la Luna después del Apolo 17, ¿no? Me refiero a alunizajes tripulados, Claro. no ha existido. Exactamente, ¿no? Pero ¿por qué no ha habido un alunizaje tripulado después del Apolo 17? Llegar a la Luna fue más una idea movida por el orgullo americano, Ya. que se sentía derrotada por la Unión Soviética. Claro, ¿no? pues su máxima derrota. Claro, Claro. y entonces ellos, fue una propuesta de Kennedy, ¿no? Tenemos que llegar a la Luna. Cuando lo consiguieron, dijeron ya ganamos, ¿no? Pero en realidad, en términos económicos, seguir yendo iba a ser una pérdida, ¿no? Además, querían explorar, pero ¿hay algo más que explorar en la Luna o ya nada? ¿O? Bueno, ahora están Ya. de nuevo planeando ir a la Luna porque sí, hay más minerales, cosas hay muchas cosas más, ¿no? Pero que en ese momento no... Pero ahora ya no necesita, me parece, que envíen seres humanos allá, ¿no? Así es, ya Creo no. que ya basta con robots, vehículos robots. Exactamente. Suficiente con eso que recojan, que toman fotos, recojan Exactamente. material, suficiente con eso. Y si lo miramos un poco en retrospectiva, Ajá. a Von Braun, que fue el Sí, el gestor, gestor. de la llegada a la Luna, le preguntaban, ¿y por qué ir a la Luna? Y él contestaba esto, decía, imagínate que a Cristóbal Colón le digan, ¿y por qué explorar, no? En el mar, ¿no? ¿Por qué ir a...? ¿Para qué, no? ¿Para Claro. qué? Entonces, bueno, es eso, pues es una exploración, ¿no? Entonces, digamos, estoy hablando de aquella época, ¿no? Si Von Braun hubiera sido americano, estadounidense, ¿hubiera tenido más apoyo tal vez? ¿O hubiera sido igual? No, creo que hubiera sido igual. Hay una película, un documental que se llama El enemigo de mi enemigo. Ajá. Este documental trata sobre un nazi, Klaus Barbie, que terminó escondido en Bolivia. Pero al inicio del documental te dicen cómo Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, se junta con su enemigo, con los nazis, para hacerle frente al comunismo. ¿No? Y entonces, por esa razón es que ellos protegen a Barbie para esconderlo en Bolivia. Y entre las imágenes que muestran de los nazis con los que se ha aliado está la de Von Braun, ¿no? Está como una... Sí, entonces yo creo que Estados Unidos le dio todas las facilidades a Von Braun, ¿no? Sí. Al inicio, como digo, en el Congreso americano hubo toda esta discusión, porque ¿cómo le vamos a dar nuestro programa espacial a unos nazis? Claro. Sin embargo, se hizo. Se hizo, ¿no? También me nace la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Paulet hubiera nacido, tal vez no en el Perú, sino en Estados Unidos? Claro. ¿Hubiera sido reconocido a nivel mundial más de lo que es ahora? Sí, definitivamente. Paulet tenía esta idea de que el Perú debía industrializarse, ¿no? Ya. Si tú lees lo que él escribe, que son 3 o sus declaraciones, ¿no? Siempre son en castellano. A él no le interesaba que se enterasen en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Él quería que sus inventos fuesen para el Perú. Su última declaración, que es una entrevista del año 44, es en Argentina, porque él ahí está planteando un bloque industrial entre Perú y Argentina, que en realidad apunta a crear la Unión Sudamericana, ¿no? Argentina, en la Segunda Guerra Mundial, era quería ser lo que es Estados Unidos hoy. Entonces estaban en pugna Argentina y Estados Unidos. Esa historia como que no se cuenta mucho, pero esa es la verdad. Estaba Juan Domingo Perón, en el 44 era vicepresidente, en el 46 llega presidente, y ahora te puedo mostrar los libros en un rato, de cómo, que los he conseguido en Argentina, de cómo Argentina llega a tener una industria siderúrgica, una industria automovilística, una industria aeronáutica. Ese era el plan de Perón, ¿no? Claro, y por algo es que Paulet, dándose cuenta que acá en el Perú no iba a tener eco, busca en la última etapa de su vida se va a Argentina. Claro, ¿no? pero no se olvidó del Perú, obviamente, ¿no? No, claro, él lo que quería era, incluso él propone un tren desde el Callao, pasando por el Cusco, La Paz y el puerto de Buenos Aires. Eso le llamaba la Gran Diagonal Sudamericana. Nunca se llegó a llevar. Nunca se llevó a cabo. Pero si tú ves lo que está haciendo ahora Evo Morales, Ajá. que está queriendo hacer un tren bioceánico, que pase por Bolivia, pero claro, él lo quiere desviar hacia Brasil, te das cuenta que es un eje más o menos natural, ¿ya? O sea, el tren bioceánico iba a ser entre Perú y Brasil. Eso fue en el gobierno de Humala. A Evo Morales no le hizo mucha gracia, pero ahora
él está promoviendo que China o Alemania inviertan en este tren y él lo quiere, ha cambiado la direccionalidad, ahora va del Perú hacia Bolivia y luego se desvía hacia Brasil. Siguiendo la misma ruta de Perú a Bolivia, podríamos haber llegado a Argentina, como planteaba Paulet. Claro, es parecido al proyecto de Paulet que no se llevó a cabo. Exacto. Entonces, Paulet era un diplomático que trabajó como diplomático también en Europa, ¿no? Exactamente. En Francia, en Holanda, en Ámsterdam. Sí. Si Paulet solamente se hubiera dedicado a la ciencia y hubiera tenido el mismo éxito, o tal vez la diplomacia o tal vez otras labores, como ser periodista, le consumieron tiempo para dedicar a la ciencia. ¿Crees eso que tal vez le frenó un poco? Sí, bueno, alguna gente dice que se metió en demasiados temas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, a ver, Paulet tenía una familia que mantener. Claro, obviamente. Entonces, creo que le convenía ser diplomático, recibía un sueldo, vivía en Europa, investigaba. O sea, la diplomacia, ser cónsul, ser embajador, le llegó a tener más, como diciendo, más vara, más llegada, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Sí. Aunque él era un tipo que no era un... ¿Perfil bajo era? Era de perfil bajo. Claro. No le interesaba figurar. Uh-huh. Todos sus proyectos, y están en sus escritos, siempre está pensando en el Perú. Y acá hay un tema que quiero mencionar. Todas las actividades de Paulet se resumen, creo yo, en una sola. Paulet era un experto en geopolítica. Geopolítica. Claro, bueno. Si antes, claro, la gente te dice, sí, pues Paulet era el ingeniero aeroespacial, pero yo prefiero decir, mirándolo ya de manera totalizadora, si alguien me pregunta cuál era el oficio de Paulet, era experto en geopolítica. Y gracias a eso él tenía bien claro el rol del Perú en el mundo. Y él decía, mira, donde está ubicado el Perú, que es en la costa del Pacífico, ¿sí? Y al medio, es el lugar perfecto para la bioceánica con Brasil y luego para esta bioceánica con Argentina. Tenía razón, ¿no? Tenía absolutamente razón. Y además hay algo que lo favorece, y esto creo que le va a gustar a los amigos arequipeños. A ver. Haber nacido en Arequipa, haber nacido en el sur, le daba esa visión, porque la historia recoge que mucha gente del sur conoció primero Buenos Aires antes que Lima, ¿no? Entonces, por esa razón es que él, creo que con esa visión, podía haber planteado este tren bioceánico. Ser arequipeño, ser sureño, porque el sureño siempre mira lo que está a su alrededor. Exactamente. Y vio pues que... Exactamente. Y mira, y era un hombre cosmopolita, ¿no? Claro, entonces, imagínate, era un tipo genial, ¿no? Y hablando de genialidad, ¿Pedro Paulet es considerado el padre de algo o no? Sí, de los motores de combustible líquido. ¿Es el padre de eso? Sí, es el primero. Porque existe un padre de la astronáutica. Claro. ¿No es Paulet o no es Paulet? Yo diría que es el austríaco Max Valier. Max Valier. Él es el hombre que le dio un vuelo la astronáutica nace en Alemania. ¿Ya? Y Valier era el hombre que ya dibujaba las escafandras, que tenía la idea de... Hizo una labor de propaganda bien fuerte. Lamentablemente se murió muy joven en una explosión. Y luego su nombre como que ha ido cayendo en el olvido, ¿no? Pero él fue el que le dio el impulso, ¿no? Estamos hablando de la época de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era Max Valier, ¿no? Y lamentablemente él publicó en alemán, entonces como que el alemán no es un idioma tan difundido como el inglés. Como el inglés. Entonces, claro, Von Braun recoge la herencia de Valier. Claro, él sabía alemán, sabía inglés. O sea, exactamente. Y se va a Estados Unidos, que tiene pues este aparato de propaganda tan fuerte. Ya te mencioné a Walt Disney, te mencionó al cine americano. Entonces, ya imagínate, ¿no? La propaganda juega mucho. Yo tengo un amigo, el ingeniero Luis Rojas, que me dice, tu documental sobre Paulet es clave. Claro, es clave. Y eso va a quedar para la prosperidad, va a quedar para las futuras generaciones. Exactamente. Porque es una labor muy grande de difundir la obra de Pedro Paulet. Así es. Que debe ser reconocido no solo en el mundo entero. Así es. Me parece genial que hagas esta labor y yo incito a que lo sigas haciendo, que todos los amigos investiguen, ¿no? Sigan investigando sobre Pedro Paulet, que hay muchas cosas que todavía no se han descubierto, ¿no? Sí, hay muchas cosas. No. Paulet es un tipo misterioso. De repente por el tema del perfil bajo, los propelentes de su aeronave eran un explosivo que se usaba para la guerra, para la minería. Entonces,
él era muy cuidadoso, ¿no? Él prefería mantener así. Creo que una explosión que tuvo le hizo que prohibieran experimentos cuando estaba en Europa, ¿no? Él habla de un accidente que hubo en el laboratorio en la Universidad de París, ¿no? Entonces, sí, pues ahí por ahí en la Sorbona, ¿no? En la Sorbona, sí, por eso se puede pensar que hubo esta explosión, ¿no? Así es. Bueno, amigos, ha sido creo que bastante a gusto hemos tenido de conversar de esta manera acerca de Pedro Paulet. Esperemos que en otra ocasión también sigamos conversando, porque hay muchos temas de que hablar. Entonces, me gustaría también hablar sobre Pedro Ruiz Gallo, que también es un personaje que también contribuyó con la ciencia bastante. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. En otra ocasión vamos a encontrarnos. Cuando gustes. ¿Algo más que quieras agregar a los amigos de mi canal? En octubre va a ser la Semana Mundial del Espacio, así que va a ser otro motivo para seguir hablando de Paulet. En los próximos meses va a aparecer una publicación de un artículo que he escrito con el doctor Jean-Jacques Serrat, que es un doctor en física francés, que está interesado en Paulet, y esto va a aparecer en una revista de la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Un abrazo, amigos, nos vemos en el próximo video. Ya pueden seguirme a través de mis redes sociales que están en la descripción. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Como parte de la investigación de Paulet, como él vive en Buenos Aires entre el 41 y el 45, yo estoy investigando y me consigo algunos libros, por ejemplo sobre el general Manuel Savio, que fue un precursor de la industria militar en Argentina, antes de Perón. Este señor desde los años 30 ya estaba pensando en hacer poderosa Argentina desde el lado industrial militar. En eso coincide con Paulet. Entonces creo yo que Paulet ha sido, o este señor Savio ha sido un interlocutor de Paulet allá, ¿no? Y luego este otro libro, este es un poco más grande, este se llama Las alas de Perón II. Perón llega a ser vicepresidente en el año 44. Como ven acá abajito dice, esto es entre el año 45 y 1960. Paulet muere en enero del 45 y Perón llega a ser presidente de Argentina en el año 46, que es el momento en que empieza su plan de desarrollo aeronáutico, ¿no? Y entonces yo creo que Paulet ha estado vinculado a la preparación de este plan, poniendo las bases, y esa es la razón por la cual cuando él muere, en Argentina da homenaje, ¿no? un homenaje, un decreto. El presidente Farrell, el general Farrell, da un decreto por el cual se le otorga el rango de coronel argentino para sus funerales y se ordena que se embandere a media asta todas las instituciones públicas y militares. O sea, hubo un luto por él en toda Argentina. Hubo un luto por él en Argentina. Y por algo debe ser, justamente. Sí, eso debe responder a alguna razón, ¿no? Sí, y digamos, la primera pista la encontré en un documento en la Cancillería peruana, en la que un diplomático dice: los argentinos, a pesar de que no estamos en buenas relaciones, han querido sumarse al homenaje a Paulet. O sea, parece que Paulet era alguien importante para los argentinos, ¿no? Algo ha hecho muy importante que todavía no se ha descubierto. O sea, hay un misterio todavía grande. Hay un misterio todavía. Esto me ha obligado a seguir investigando. A seguir investigando y a leer bastante sobre el peronismo, ¿no? Claro, Perón es una figura que surge en el año 43, luego de un golpe de Estado. Era un coronel no muy conocido, pero con rapidez. Él se convierte en el líder de los obreros, él amalgama a los comunistas, a los anarquistas, etcétera, a los sindicalistas, y de ahí nace el peronismo. Estamos hablando de octubre del 43, y en febrero del 44 ya es vicepresidente, y en abril del 44 Paulet sale a un diario argentino a dar una entrevista hablando de su avión. Creo que Paulet estaba buscando contactarse con Perón. Y parece que eso tiene algún fruto, ¿no? Y este decreto del que yo estoy hablando me parece que es la evidencia más clara, ¿no? Ahí todavía, lo bueno es que hay para investigar un montón todavía. Mucho. Y mucha gente, también me gustaría que mucha gente más investigue. Sería ideal, porque en realidad Paulet es un océano, ¿no? Sí. Es demasiado. Hay que saber navegarlo, ¿no? Hay que saber navegarlo y no naufragar en el intento. Claro, y todo lo que contribuya a que se descubra, se redescubra su paso por todos estos países y armar el rompecabezas es bienvenido, ¿no?
Bueno, entonces con esto despedimos. Gracias, Álvaro, una vez más. Esto ha sido como un pequeño adicional video. Lo voy a poner al final del video. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Te voy a interrumpir, papi. Sí, pero ¿cómo estás? Me gusta cómo pones tus videos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Él es No. Sí. Nada, Mucho qué gusto verte igual. Muchas gracias, hasta luego. Vaya.